Buenos días, gente. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es revisar lo que sería la práctica de termoquímica. ¿Ok? Ahora, cosa importante con la práctica de termoquímica. El procedimiento de la práctica es el que está en mediación virtual y es el que les adjunté cuando les mandé esta grabación. ¿Ok? Ese es el procedimiento que vamos a usar. No vamos a usar el procedimiento del manual. Técnicamente es la misma cosa, solo que el de manual está escrito como con las patas, entonces es imposible entender realmente cómo quieren que uno obtenga datos con eso. Entonces por eso vamos a usar el procedimiento que les estoy mandando, que está más explicado. ¿Ok? Ya para lo que es estudiar, por ejemplo, teoría, como para una introducción o algo así, o para el quiz, pueden estudiar lo que dice el manual, da igual, igual les voy a explicar algo yo, pero procedimiento, ¿ok? Sí, con esto que les estoy explicando aquí, que les voy a juntar en el correo, que está en virtual, eso es lo que vamos a usar. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que ocupo que recuerden de la parte de termoquímica y termodinámica? ¿Ok? Vean, todo lo que es termodinámica tiene que ver con lo que es el estudio de la energía y cómo se transfiere. ¿Ok? Ahora, recuerden, que eso lo vieron en teoría, se supone, que la energía es la capacidad de efectuar un trabajo o transferir calor. ¿Ok? A grosso modo, eso es la energía, ¿ok? Como usted sabe, la energía se rige por un principio llamado el principio de conservación de energía, ¿ok? Que es el famoso principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere, ¿ok? Y ese principio de conservación de la energía es lo que ustedes habrán visto con sus profesores, que se considera la primera ley de la termodinámica, ¿ok? Ahora, este principio les dice a ustedes que la energía, ¿ok? Vista como un cambio en delta U, corresponde a Q más W, ¿ok? Calor más trabajo. ¿Ok? Recuerden que esta delta U, ¿ok? Hace referencia a un cambio, ¿ok? Eso es un delta, pero no puedo escribir deltas, ¿de acuerdo? Ese delta U, o delta E, como sea que le haya puesto su profesor, ¿ok? Hace referencia a un cambio en U, ¿ok? Donde U es la energía interna, ¿ok? Como se recordará, es toda la energía que posee un cuerpo que no es de origen mecánico, ¿ok? O sea, no es potencial ni cinética. ¿Ok? Eso es lo que usualmente podemos decir que es energía interna, pero igual eso va más allá de lo que nos interesa hoy. ¿Ok? Ahora, otras cosas que ustedes habrán visto por ahí con sus profesores era, por ejemplo, el del H, ¿cierto? Un cambio en el valor de delta H, y que era el famoso valor H. Esta es la entalpía. ¿Ok? La entalpía usted puede referirla de muchas maneras. Una manera muy sencilla es toda la energía que usted ocupa para crear un sistema y llevarlo a su estado actual. ¿Ok? Ahora, vea que acabo de mencionar la palabra estado. ¿Ok? En termodinámica, estado no es como, por ejemplo, nada más sólido, líquido y gas. No, estado refiere a el conjunto de variables que describen un sistema actualmente. ¿Ok? Es decir, cuál es su temperatura, cuál es su presión, cuál es su volumen, cuántos moles posee, etcétera. ¿Ok? Al conjunto de esos descriptores los llamamos estado. ¿Ok? Y cada una de esas variables, ¿ok? ¿Ok? Es, pues, una variable de estado. Pero bueno, eso es como medio tonto. Ahora, esas variables, ¿ok? Que describen un sistema, podemos llamarlas funciones termodinámicas. ¿Ok? ¿Ok? Esas funciones termodinámicas, entonces son
variables que describen el sistema. ¿Ok? Y tenemos dos estilos. Tenemos funciones de estado, ¿ok? Y tenemos funciones de trayectoria o de proceso, ¿ok? La función de estado es lo que usted habrá visto. Su valor no depende más que del estado inicial y final, ¿ok? Es decir, no importa todo lo que usted haya hecho en el medio, lo que importa es de qué momento sale y a qué momento llega, ¿ok? Aquí tienen cosas como la temperatura, la presión, el volumen, los mol, ¿ok? En cambio, las funciones de trayectoria del proceso son aquellas cuyo valor depende de la trayectoria seguida, ¿ok? Depende de lo que se haya hecho durante el proceso, ¿ok? Cosas como, por ejemplo, el calor y el trabajo, ¿ok? No, esto es como un pequeño mega repaso de cosas que habrán visto por ahí. Ahora, nosotros nos interesamos más en esta práctica en lo que sería termoquímica, que es básicamente medir cambios y transferencias de calor, ¿ok? Con tal de obtener variables termodinámicas, ¿ok? Entonces, básicamente vamos a medir cómo se transfiere el calor a lo largo de un proceso, de un sistema, con tal de deducir cosas como la entalpía, ¿ok? Más que nada la entalpía, ¿ok? A los químicos los que nos interesa sobre todo la entalpía, ¿ok? Ahora, para hacer esto, justamente en laboratorio lo que usamos es calorimetría, ¿ok? En calorimetría, entonces va a ir así. Vamos a medir cambios de calor precisamente para obtener entalpías, que es lo que más nos interesa, ¿ok? Ahora, en calorimetría utilizamos calorímetros para medir las transferencias de calor, ¿ok? Ese es el meollo con esto, ¿ok? Aquí utilizamos calorímetros para medir las transferencias de calor y así obtener nuestras palabras termodinámicas. Ahora, el calorímetro, ¿ok? Es un recipiente que se asume funciona como un sistema cerrado, ¿ok? Y en el calorímetro es donde vamos a efectuar los procesos que vamos a evaluar. Ahora, vean que ahí estamos hablando de un sistema cerrado, ¿ok? ¿Qué eran sistemas? El sistema en termodinámica es la región del universo que se está estudiando, ¿ok? Y los alrededores es todo lo demás del universo que no pertenece al sistema, ¿ok? Ahora, los sistemas, entonces básicamente tenemos una pequeña región que es el sistema, todo lo que está afuera del sistema son los alrededores o entorno, también le dicen entorno a veces. Ahora, los sistemas los clasificamos en tres, ¿ok? Tenemos un sistema que es abierto, que intercambia masa y energía con los alrededores, ¿ok? Eso es algo muy importante. Los sistemas pueden estar intercambiando cosas con sus alrededores. Y si intercambia masa y energía, es un sistema abierto, ¿ok? Esos son los sistemas más comunes que existen. Ahora, ¿qué significa intercambiar masa? Por ejemplo, significa que está entrando materia y está saliendo materia del sistema, ¿ok? Piense que tuvieran, por ejemplo, un compartimiento y que por un lado le inyectan un líquido y por otro lado sale un gas, ¿ok?
Entonces ahí estamos intercambiando materia, estamos intercambiando masa. Energía, pues es algo muy sencillo, simplemente es si está calentándose el sistema o está enfriándose el sistema. ¿Ok? Entonces se siente ahí los cambios de temperatura cuando toca, por ejemplo, los bordes del sistema. ¿Ok? Si intercambiamos entonces, es un sistema abierto. Un sistema cerrado solo intercambia energía. Por eso lo utilizamos para evaluar calorimetría. Porque la materia va a estar constante dentro y fuera, y lo único que estamos viendo es la energía que se está transfiriendo. ¿Y se está transfiriendo cómo? En forma de calor. ¿Ok? También tenemos el sistema aislado, que se supone que no intercambia nada, no intercambia masa o energía, ¿ok? Pero la verdad es que ni siquiera tenemos certeza de si existe o no existe, ¿ok? Hay gente que dice que solo el universo es un sistema aislado, pero ni siquiera tenemos certeza sobre eso. Entonces pueden ver el sistema aislado más como un constructo teórico, ¿ok? Sea lo que signifique eso, ¿ok? Pero bueno, concentrémonos entonces en lo que estamos, ¿ok? La idea entonces es que vamos a estar evaluando transferencias de calor en nuestro calorímetro con tal de poder, sí, determinar entalpía sobre todo. Ahora, el calorímetro decíamos, Jesús, es un sistema que vamos a asumir que es cerrado. No es perfectamente cerrado, ¿ok? Punto importante. No lo es. Siempre va a haber un pequeño nivel de transferencia de calor con el alrededor que no está contemplado. Bueno, voy a terminar de dibujar esto porque no puedo concentrar. Ok, entonces, ¿cómo funciona más o menos o cómo se ve más o menos un calorímetro? Ok, yes. Ajá. Entonces, vean, lo que ustedes van a tener como un calorímetro es algo así. ¿Ok? Es un sistema que tiene varias capas, por decirlo así. Entonces, tenemos una parte externa, para nuestro aparatejo. Tenemos aquí como un lugar en el cual se puede sentar una parte interna, ¿ok? Y en la parte interna es donde ustedes van a colocar los reactivos, ¿de acuerdo? Va a tener una tapita también, ¿m? Tiene una tapita, pero lo importante es que tiene entonces una cámara externa y una cámara interna, que es donde usted coloca los reactivos, ¿de acuerdo? En la interna es la que coloca los reactivos, ¿ok? No hay contacto directo entre cámara interna y externa. ¿Por qué? Porque la idea es que quede como un espacio de aire alrededor, en medio de ambos. Y el aire es un increíble aislante térmico. ¿Ok? Bueno, increíble para lo que puede caber. ¿Ok? Entonces, este montón de aire aquí va a ayudarnos a aislar la parte interna y la parte externa, permitiendo que entonces nuestro sistema sí se comporte de un modo cerrado o casi cerrado. ¿Ok? Ahora, hay un detalle importante. Nuestro sistema va a estar robándose parte del calor, ¿de acuerdo? El calorímetro va a estar absorbiendo calor. Un calorímetro ideal no absorbería calor, ¿ok? Nada más permitiría el paso libre de calor a través de él. Pero bueno, esto es lo que tenemos, eso es lo que podemos usar. Al menos no es un calorímetro de vaso café, que literalmente son dos vasos de café, uno metido dentro del otro. ¿Ok? Ahora, otros detalles importantes. Entonces, tenemos la tapa, tenemos la parte externa, la capa interna. Aquí lo colocan los reactivos. Tenemos un agitador, literalmente, es un cosillo. Va a haber una varilla ahí, usted nada más la mueve para arriba y para abajo, y eso agita los líquidos adentro. Y hay un hueco para meter un termómetro. ¿Ok? Entonces, lo que usted hace es cuando vaya a utilizar el calorímetro, nada más mete un termómetro con mucho amor, lo enrosca bastante para que entre, porque lo importante es que el termómetro llegue a la parte de abajo del calorímetro interno, que nada más meterlo y que quede como aquí colgando no sirve, porque si no toca los líquidos de dentro, no va a medir. ¿Ok? Punto. Ahora, otro detalle importante para cuando estén usando el calorímetro, no lo estén tocando.
¿De acuerdo? Pueden estar agarrando el termómetro si eso les da confianza, ¿ok? Pero no estén agarrando el cuerpo del calorímetro por más inestable que sientan que es. ¿Por qué? Porque nuestro calorímetro es de cobre, ¿ok? Y el cobre es un buen metal que transfiere calor. Entonces, usted empieza a tocar el calorímetro, usted va a estar le dando calor al sistema y en termómetro se va a dar cuenta de eso y entonces va a alterar los datos, ¿ok? Entonces, no estén tocando el calorímetro cuando estén midiendo algo, lo que sea, ¿ok? En el momento que cierran la tapa para medir, dejan de tocar el cuerpo del calorímetro, ¿ok? Lo más que pueden tocar es el termómetro, perdón, ¿ok? Ahora, un detalle importante es el siguiente. El calorímetro tiene que calibrarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque absorbe parte, mm, parte del calor involucrado en el proceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestro calorímetro es un material que existe en este mundo. Entonces, naturalmente va a absorber calor, aunque sea poquito. Ahora, como el suyo es de cobre, va a absorber mucho más. Dice, ¿y por qué no tenemos un calorímetro que no sea de cobre y más aislante? Eso es lo que había, sí, eso es lo que era barato, ¿ok? Entonces, vivan con eso. El punto es, usted tiene que calibrar el calorímetro porque él absorbe calor y usted ocupa saber más o menos cuánto calor absorbe naturalmente este aparatejo cuando trabaja. Entonces, por eso lo vamos a calibrar. Ahorita vamos a ver exactamente cómo, ¿ok? Pero eso es importante, ¿ok? Sepan que tienen que calibrar en calorímetro, uy, porque él absorbe una parte del calor del proceso que estén efectuando. Ahora, está bien, ya sabemos que vamos a usar entonces el calorímetro para hacer las mediciones. ¿Cómo obtenemos los datos? Los datos se obtienen usando balances de calor. ¿Ok? Un balance de calor se basa en el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Entonces lo que asumimos es que el calor perdido más el calor ganado, ¿ok? Es igual a cero. Así es como debería verse el balance de calor en un mundo ideal. El asunto es que su calorímetro absorbe calor. Entonces, cuando hacen un balance de calor que involucra un calorímetro, usted tiene que entonces añadir de- el calorímetro a la ecuación. Calor perdido más calor ganado más calor de calorímetro es igual a cero. ¿Ok? La idea es que todo el calor que pierde alguien, ujú, lo está ganando alguien más. Entonces, básicamente, no estamos perdiendo calor de ninguna manera, tal y como dice la primera ley. Ahora, los calores, ¿ok? El calor tiene varias formas de expresarse, ¿ok? Un calor en el que haya cambios de temperatura, ¿ok? Usted puede expresarlo como Q es igual a mc delta T, donde C era el calor específico de la sustancia, ¿ok? Delta T es un cambio de temperatura y M la masa, ¿ok? Ahora, cuando no hay cambios en temperatura, ¿ok? O, por ejemplo, cuando es una reacción química, el calor pueden expresarlo como moles por delta H, donde delta H es, por ejemplo, un calor de cambio de estado, un calor de reacción. ¿Ven? Entonces, cuando hay cambio de temperatura, M es delta T. Cuando no hay cambio de temperatura o es un es una reacción química, moles por delta H. Ahora, cuando es un calor del calorímetro, el calor es igual a capacidad calorífica del calorímetro por delta T. ¿Ok? Esta capacidad calorífica del calorímetro es un dato que obtienen calibrando. ¿Ok? Esto se obtiene calibrando. ¿Ok? La idea es que en principio usted tenga en cuenta todas las fuentes de calor que hay y que tome en cuenta si involucran cambios o no de temperatura y con eso monte una ecuación para obtener la variable que está buscando. Ahora, como no quiero que les dé un yello, ¿ok?
El procedimiento incluye los balances de calor. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer durante esta práctica es obtener todos los datos que están aquí para poder evaluar en la fórmula y obtener los valores que ocupan, ya sea la capacidad calorífica del calorímetro o ya sean los deltas H de reacciones. ¿Ok? Entonces sepan, no tienen que hacer los balances de calor, ¿ok? Nada, tienen que saber meterlos en la ecuación y evaluar. ¿Ok? Entonces, para que sepan, sí, así es como se hacen, pero no voy a pedir que sepan hacerlos realmente, solo evaluarlos. Pero bueno, ya, mucha hablada, vayamos a ver lo que hay que hacer en la práctica. ¿Ok? Es una práctica que también, aparte que tienen una teoría pesada, también tiene un procedimiento pesadillo. Ahora, como es un procedimiento pesado, vamos a hacerlo por lado de mesa. ¿Ok? Y va a ser parecido a como hicimos cambios químicos. ¿Ok? Voy a estar haciendo movimientos estratégicos de gente entre lados de mesa para que haya suficiente gente. ¿Ok? Para poder hacer la práctica. ¿Ok? Entonces sepan, puede ser que agrupe algunos lados de mesas, tienen poquita gente. El punto es, vamos a hacer por la mesa y ocupamos así unas 4 personas, como mínimo, para que funcione bien. Ya 3 es muy poquito, la verdad. Se puede, pero es pesado. Ahora, otro punto importante. ¿Ok? Se hace por lado de mesa. ¿Ok? Como mínimo esperaría 2 parejas o tríos por lado de mesa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer cada conjunto de gente? Digamos, una pareja va a encargarse de hacer, este, bueno, su calibración de termómetros, porque hay que calibrar el termómetro. ¿Ok? Entonces, cada pareja tiene que encargarse de su calibración de termómetros, tiene que encargarse de calibrar su calorímetro. ¿Ok? Porque, de nuevo, cada pareja va a tener su propio calorímetro para trabajar, pero solo uno. ¿Ok? Eso se hace por duplicado, se hace 2 veces. Y tienen que hacer la parte de neutralización, ¿ok? Que se hace por duplicado. Ahora, va a ser una pareja que lo hace con HCl. ¿Mm? Y aquí donde entonces viene en juego la otra pareja. La otra pareja, ¿qué hace? La otra pareja lo hace con HOAC. Todo lo demás es exactamente igual. Van a tener que calibrar los termómetros en algún punto, van a tener que calibrar su propio calorímetro en algún punto. ¿Ok? La diferencia entre lo que hace una pareja y la otra es que uno trabaja con HCl en la parte de neutralización y el otro trabaja con HOAC. ¿Ok? Pero mínimo 2 parejas por lado de mesa para poder hacer la práctica. ¿Ok? O ahí hacemos ajustes para que eso funcione. Otro punto importante, por lado de mesa se va a alistar 3 buretas por lado de mesa. ¿Ok? Y no más de 3 buretas por lado de mesa. ¿Ok? Ahora, ¿qué son o cuáles son esas buretas? Vamos a tener una bureta con HCl. ¿Ok? Para la gente que hace nutrición con HCl. Una bureta con HOAC, para la gente que hace nutrición con HOAC. Y va a haber una bureta con NaOH que se comparte por ambas parejas. ¿Ok? La bureta de NaOH la comparten. Tenemos claro eso porque ya hemos tenido varias veces donde decimos, sí, sí, vamos a trabajar esto de esta manera y nunca falta el baboso que llega y hace todo por su propio lado como si nunca hubiera visto el video. Probablemente nunca lo vio. Pero bueno, 3 buretas por lado mes. ¿Ok? 2 parejas para trabajar por lado mes. Ahora sí, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, la primera cosa que tienen que hacer, ¿ok? Ni siquiera es calibrar los termómetros, es alistar unos baños de temperatura. ¿Ok? Es alistar esto. ¿Ok? Alistar esto es lo primero que hay que hacer. ¿Ok? Lo primero es alistar los baños de temperatura. ¿Ok? No vamos a calibrar de una vez porque ocupamos que los baños se atemperen y eso puede llevar
15, 30 minutos mientras eso pasa y no va a estar, obviamente, gastando 30 minutos mirando al cielo. Entonces, primero alistan los baños y seguimos con otra parte mientras se atemperan. Ahora, ¿cuáles son los baños que ocupo que preparen? Ocupo que preparen un baño que simplemente va a ser agua estilada ahí en un beaker, ¿ok? Entonces, nada más llegan a un beaker grande, le ponen un buen poco de agua y ese es un baño. Otro beaker, un poco de agua y un poco de hielo. Ese es, por ejemplo, el baño 3. ¿Cuánto? Póngale bastante de agua y de hielo, ¿ok? Va a haber otro beaker que vamos a poner, ¿ok? Agua y vamos a calentarlo en mechero, ¿ok? Ahí dice en plantilla, pero este vamos a calentarlo en mechero, ¿ok? Entonces, esos son los tres baños que dicen aquí. Uno, a temperatura ambiente, es nada más un pique con agua. Otro, ¿ok? Con agua en un mechero para que llegue a ebullición. Y otro con agua y hielo, ¿ok? Y usted dirá, pero no tengo tantos biques grandes. Son dos parejas por la mesa. Esos son al menos cuatro beakers grandes, ¿ok? Cada uno tiene uno, ¿ok? ¿Y por qué decimos cuatro? Porque vamos a listar un último baño, ¿ok? Va a haber un cuarto baño que vamos a ocuparlo para otra cosa, ¿ok? Un beaker 4 que vamos a poner igual. Pueden ponerle unos 200 mililitros de agua, ¿ok? En plantilla. O sea, vamos a hacer la plantilla. Y la plantilla vamos a ponerlo a 100, ¿ok? 100 de plantilla. ¿Será? ¿Eso no es mucho? No, la plantilla, lo que dice la plantilla, y van a ver el día que la utilicen, los números de la plantilla son un batazo, que me dice si está muy caliente, muy frío, ¿ok? Un 100 es tibiecito, un 550 es una temperatura alta, ¿ok? Pero no significa como que esté sin sed, significa que está como, 100 es realmente como 50 en realidad, con costos, ¿ok? Entonces vean que vamos a poner un cuarto beaker, ¿ok? En la plantilla y vamos a poner la plantilla como a 100, ¿ok? Ahí sí no pueden prenderla, me dicen y la prendemos. Entonces ponen cuatro beakers, ¿ok? Y ahí los dejan sentados para usarlos después, ¿ok? Entonces después de que preparan los beakers, ahora sí, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es la parte de neutralización, ¿ok? Lo segundo que hacen este día, después de listar los beakers, es neutralizaciones, ¿ok? Ya sea que sea la HCl o que sea la DHOAC, hacemos la parte de neutralización, ¿ok? Hago la que me corresponde. Ahora, el procedimiento para ambas es literalmente el mismo, ¿ok? Lo que cambia es que en una utilizan HCl y en la otra utilizan HAC, pero es exactamente la misma cosa. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer para estos procedimientos básicamente es, bueno, ya tienen la bureta listas, ¿ok? Entonces, de una bureta, ¿ok? La que tiene navaja, van a agregarle al subcalorímetro, ahí dice 20 de navaja, ¿ok? 20,00 de navaja o en su efecto, que sepan el volumen exacto que pusieron de navaja, ¿ok? 20,50. 20,20, 20,30, ¿ok? Ocupo que sepan exactamente el volumen que agregan desde la bureta al calorímetro, ¿ok? Pueden simplemente quitarle la tapa, ponerlo ahí abajito y echarle, ¿ok? 20. Una vez que le agregan los 20, le ponen la tapita, esperan 2 minutos y miden la temperatura. ¿Cómo miden la temperatura? Ya recuerden que habíamos dicho, ¿cierto? Que el calorímetro tiene un agitador y tiene un termómetro. Entonces, en principio, ya ahí está metido el termómetro. Te nada más deja que pase 2 minutos y observa la temperatura. Nice. Entonces, agregan 20 al calorímetro, lo tapan, lo dejan sentado 2 minutos, mira la temperatura que dice el termómetro, listo. Eso la apunta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa temperatura es la temperatura inicial del calorímetro y de la disolución. ¿Ok? Eso es muy importante que sepan de qué es qué. Ahora, por aparte, en un beaker, ¿ok? Van a poner
20 mililitros de HCl. ¿Ok? Vean que el HCl se agrega en un beaker, mientras que el NaOH se agrega directamente en el calorímetro. ¿Ok? Entonces lo agregan en un beaker, 20 HCl, dejan que pase un par de minutos, ¿ok? Y miren la temperatura, ¿ok? Idealmente debería haber un termómetro por ahí suelto para que puedan medir la temperatura, ¿ok? No saquen el termómetro del calorímetro, ¿ok? Si ya hay líquidos en el calorímetro y ya midieron algo con ese termómetro, no lo saquen. En el momento que lo sacan, dejan un hueco en el calorímetro por el cual se mete el calor o se sale el calor. No, ¿ok? Van a tener al menos un par de termómetros, ¿ok? Uno para cada calorímetro y un termómetro sonto por ahí para utilizar para cosas varias, como por ejemplo medir la temperatura del HCl o la del HOAC si están haciendo un procedimiento abajo, ¿ok? Perfecto. Entonces le agregaron 20 a ese beaker, un par de minutos después le mide la temperatura. Esa es la temperatura inicial del HCl. Muy bien. ¿Qué hacen ahora? Rápidamente le quitan la tapa al calorímetro, vacían el HCl ahí y lo tapan. ¿Ok? Tiene que ser rápido. ¿Ok? Lo abren, lo vacían, lo tapan otra vez, agitan un par de veces con el agitadorcillo chistoso y empiezan a observar la temperatura. ¿Ok? Entonces la idea es que esto lo hacían aquí, lo tapan, lo agitan un par de veces y empiezan a observar la temperatura. ¿Ok? Lo que ustedes están buscando es esperar la temperatura, bueno, esperar que la temperatura no cambie. ¿Ok? Ustedes van a ver el termómetro y van a esperar el aumento que la temperatura deje de subir o de bajar, dependiendo del caso. ¿Ok? Cuando ya encuentran temperatura que no cambió, ¿ok? Anotar esa temperatura que no varía. ¿Ok? Esa es la temperatura final o temperatura de equilibrio del sistema. ¿Ok? Ese es el dato más importante que ocupan tomar, que es la temperatura en la cual el sistema dejó de variar su temperatura, que es la temperatura final del calorímetro y de la disolución. Y ya, una vez que tengan ese dato, van a la pila, botan los líquidos, lo lavan y lo secan, ¿ok? Tienen que secar por dentro el calorímetro. Tiene que estar bien seco, ¿ok? Entonces ahí usan sus trapos, sus servilletas, si son un poco agarrados, ahí usan lo que sea. Más bien sería al revés. Si llevan servilletas como se les pidió al principio del semestre, perfecto. Si nada más llevan en trapillo, porque no quieren comprar servilletas, está bien, usen el trapillo a ver si entra en el calorímetro, que es otra cosa. ¿Y por qué tienen que lavarlo y secarlo? Porque tienen que hacerlo otra vez todo, que eso es un duplicado. Literalmente repiten todo el procedimiento una vez más. Ahora vean que en realidad no suena tan complicado, ¿ok? Pueden verlo aquí también con el de HOAC. Agregan 20 HOAC en el calorímetro, lo tapan, un par de minutos después, mira la temperatura, agregan 20 de HOAC en un beaker, mira la temperatura un par de minutos después, con el termómetro Sonto, abren el calorímetro, vacían el HOAC ahí, agitan un poco y empiezan a observar el termómetro. Una vez que el termómetro deje de variar su temperatura, anotas esa temperatura porque es la temperatura final. Eso, vacían el contenido en la pila, lo lavan, lo secan y lo repiten. Mismo procedimiento. Ahora, vea que aquí se incluyen los datos que tienen que tomar. ¿Ok? Eso está basado directamente en el reporte que vaya a pedirles que hagan. Entonces, asegúrense de tener estos datos. Ahora, ¿por qué hacemos tanto hincapié en qué es qué? Para que cuando vengan aquí, ujú, sepan dónde evaluar cada cosa. ¿Ve? Por ejemplo, está la masa de la disolución, la calculan así. Por eso es que decíamos que tienen que tener certeza de cuáles son los volúmenes que están agregando, porque si no, no pueden calcular esto. La densidad de la solución, aquí está el valor. Ok, no ocupan buscarlo, ahí se los doy. De ahí calculan la masa de la disolución. El CP de la disolución, aquí está, no tienen que buscarlo. Delta T de la disolución, recuerden que hay un delta, muy importante. Estos deltas T siempre son final menos inicial. ¿Ok?
Por eso hacemos hincapié en quién es el final y quién es el inicial, para que puedan entonces evaluar correctamente esto. Y vean que esos son de la disolución. Por eso también decíamos, esa temperatura es de la insolución. O esa temperatura es del calorímetro, para que puedan evaluar correctamente la T en el lugar que le corresponde. ¿Ok? Aquí está la C del calorímetro, esa la calculan por otro lado. Delta T del calorímetro, igual, final menos inicial. ¿Ok? Y esto que está aquí es un punto importante. Estos son los mol del NaOH. ¿Ok? Recuerden que, que el NaOH se pone en el calorímetro siempre. ¿Ok? El ácido que está por fuera. ¿Ok? Como ponemos el NaOH en el calorímetro, vamos a usar el NaOH como base de cálculo para este delta H. Ahora, ¿esto mol cómo lo calculaban? Di, ¿cómo lo aprendieron en disoluciones? Recuerden que estos mols se calculan como volumen por concentración. ¿Ok? Entonces ocupan tener el volumen de NaOH, que es un dato que ya les dije que apuntaran, y ocupan la concentración. ¿Ok? Tienen que apuntar la concentración como mínimo del NaOH, porque si no, no va a poder hacer esto. ¿Ve? Entonces también por eso es que todos los datos del procedimiento y de los cuadros vienen también etiquetaditos para que puedan evaluar sin problemas acá. Por favor, no se equivoquen con los signos. ¿Ok? Ahora, ese es el procedimiento de neutralización, tanto para NaOH como para HCl. Digo, como para HCl como para HOAC. Ese mismo, nada más cambia el ácido. ¿Ok? Ahora, ya que hacen esto, ¿qué hacen ahora? Ahora lo que hacemos es calibrar los termómetros. ¿Ok? Finalmente. ¿Ok? Ustedes ya habían preparado los baños, los dejaron temperando ahí todo el tiempo que tomó hacer los calores de neutralización, ahora calibran los termómetros. ¿Por qué tienen que calibrar los termómetros? Porque los termómetros de laboratorio son un gajo, ¿ok? Y los valores que dicen están totalmente perdidos, ¿ok? Años de uso. Entonces vamos a calibrarlos para poder utilizarlos adecuadamente y tener certeza de qué temperaturas estamos midiendo, ¿ok? Ahora, para calibrar un termómetro ocupamos temperaturas conocidas. Por eso prepararon los baños, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea para hacer esto es que usted va a tener los baños, ¿ok? Agua, hielo, el de ambiente, el de ebullición, y usted lo que hace es que les mete el termómetro y apunta la temperatura que mide, ¿ok? Ahora también tiene que tener la temperatura esperada, ¿ok? Porque el asunto es este. Para calibrar el termómetro ocupamos baños con temperatura conocida, ¿ok? Por eso utilizamos estos tres baños en particular. Que yo sé, por ejemplo, que cuando hay agua con hielo juntos, la temperatura siempre es 0 Celsius. ¿Ok? Un baño de agua y hielo siempre tiene una temperatura de 0 Celsius porque tiene agua y hielo a la vez. El motivo específico, vamos a verlo en química 2. Por ahora sepan eso, ¿ok? Siempre que tengan agua y hielo juntos, la temperatura es 0, la temperatura de cambio de fase del agua. Ahora, también tienen agua ebullición, ¿ok? El punto de ebullición depende de la altura en la cual se encuentran. En el caso de San Pedro, que es donde ustedes hacen la práctica, en 96. ¿Ok? Entonces, el baño de ebullición está a 96 Celsius. Ahora, la temperatura ambiente, que es el otro baño, ese es un dato que el profe, o sea, yo les doy. ¿Ok? Yo voy a ir, voy a meterme por ahí a la estación meteorológica de San Pedro, voy a ver cuál es la temperatura oficial reportada para ese día, a esa hora, y se las voy a dar con los asistentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen con esos datos, además de rellenar el cuadro? La idea es que van a utilizar una hoja de cálculo, ¿ok? La hoja de cálculo, esta mediación, probablemente también se las voy a incluir en el correo donde mandó esta cosa, ¿ok? La idea es que esta hoja de cálculo usted la va a tener lista para utilizarlas, ¿ok? Yo se las programé, se las escribí para que puedan utilizarla. Y también le bloqueé algunas cosas
para que no puedan jalarse muchas tortas, ¿ok? Sobre todo la parte que son fórmulas. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Ok? La idea es, usted tiene los tres baños, ¿cierto? Agua, hielo, que ya sabemos que la temperatura es cero siempre. Ambiente, que es un dato que yo les doy, digamos que para 24 ese día. A ebullición, dijimos que es 96 de San Pedro. ¿Ok? Y usted va a medir la temperatura con su termómetro. Entonces, digamos que metió el termómetro en el baño de agua hielo y decía que estaba a 1. ¿Ok? Valor medido es 1. El baño ambiente, digamos que estaba a 25. El baño de ebullición, digamos que estaba a 93. Entonces, vean que la hojita les va a tirar una grafiquita, les tira una ecuación, ¿ok? Pero más importante es esta parte, ¿ok? Ustedes van a utilizar estos termómetros a lo largo del experimento para hacer sus cálculos, ¿ok? Ustedes no van a utilizar la temperatura que dice su termómetro. Ustedes van a utilizar la temperatura corregida, ¿ok? De su termómetro. Entonces, sí, usan su termómetro como siempre a lo largo del laboratorio, tienen todo ese montón de datos, pero para saber realmente cuáles son las temperaturas, tienen que meterlos en la hoja cálculo para que ella les diga cuál es el valor. Entonces, por ejemplo, si ustedes midieron una temperatura ahí final del calor de neutralización y les dio 40, meten aquí un 40 y la temperatura que realmente tienen que utilizar es 40,3. ¿Ok? Digamos que la temperatura inicial del NaOH era 25. Bueno, la meten aquí y él les dice que realmente la temperatura es 24,6. ¿Ok? La idea es que esta hojita les permite no solamente calibrar el termómetro, sino que le permite obtener los valores reales de temperatura que tienen que utilizar para los cálculos. ¿Ok? No es lo que dice directamente su termómetro, es el valor corregido. ¿De acuerdo? Entonces, sí, nada más meten los datos aquí en la tabla, ya sea para un termómetro, para el otro termómetro, y ella les da todo lo que ocupan. Eso que está acá, ¿de acuerdo? La gráfica y la ecuación, eso está ahí simple y llanamente porque en el reporte literalmente les dice, mira, pega la gráfica y escribe la ecuación. Entonces, nada más copia y pega la gráfica o le toma un pantallazo y la pega aquí y escribe las ecuaciones. No tienen que hacer más que meter los datos y ya tienen esos puntos ganados de esta. ¿Ok? Pero bueno, entonces, ojo con eso. Así es como hacemos la calibración. ¿Ok? Con esos tres baños. Ujú, y con la hoja de cálculo que les voy a mandar, que va a estar en mediación también. ¿Sí? Igual, si no están seguros de cómo hacerlo, nada más piden ayuda a Asociación a mí y ahí les explicamos cómo usar la hoja de cálculo. ¿Ok? No hay problema. Usted dirá, ahora, ok, pero había un cuarto baño, ¿cierto? Un baño en una plantilla que estaba haciendo. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso es para la última parte del experimento, que es la parte de calibrar el calorímetro. ¿Ok? Esa es la última parte. ¿Ok? La cuarta parte es calibrar el calorímetro. ¿Ok? Ahora, para esta parte ocupamos, ¿ok? Y eso ténganlo presente, se utiliza el baño a temperatura ambiente y el baño en plantilla. ¿Ok? No utilizan el de agua-hielo y no utilizan el que está a ebullición. ¿Ok? Son temperaturas muy extremas, incluso se pueden terminar quemando. ¿Ok? Por eso usamos una plantilla a 100 para que el agua esté como a 40, 50 Celsius, ¿ok? Una temperatura decente como para que ustedes puedan agarrar el aparatejo ese y trabajar con él y no quemarse. ¿Ok? Para eso es el cuarto baño. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace este procedimiento en particular? ¿Ok? Este es quizás el más delicado de los procedimientos, ¿ok? Es el que tiene como más detallitos. No es nada muy volado, es nada más muy metódico. Entonces, primer punto importante, en un beaker prepesado, ¿ok? Es decir, tiene que haber en algún momento ido y pesado el beaker, ¿ok? Tiene que estar prepesado.
no pueden darle tarar, ¿ok? Entonces, en un beaker que ya pesaron, van a servir 20 gramos de agua a temperatura ambiente. La del baño, se la llevan ahí un toque a cortabalanzas y le echan unos 20 gramos de agua. ¿Tiene que ser 20-00? No. Te tiene que saber la masa de agua que regó. Lo importante es saber la masa añadida, no que sea 20. ¿Ok? Entonces no importa que sea 20,10 o que sea 19,5, lo importante es que sea un número parecido al 20. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tienen esa masa, pues ahora sí, esto van a vaciarlo en el calorímetro. Nuevamente lo vacían, en la parte interna. ¿Ok? Entonces lo vacían en la parte interna, lo tapan y un par de minutos después miden la temperatura. ¿Ok? Vean que siempre que tienen que medir la temperatura de algo, ¿ok? En un calorímetro o en un beaker, damos un par de minutillos para obtener valor. ¿Ok? Obviamente el termómetro está metido en lo que están midiendo. ¿Por qué damos ese par de minutillos? Simplemente para el tiempo al termómetro de que alcance la temperatura correcta y tener certeza de que esa es la temperatura correcta. ¿Ok? Por eso siempre decimos el mismo tiempo. Entonces, los 20 gramos de agua que pesaron en el beaker los vacían en el calorímetro, lo tapa y un par de minutos después mide la temperatura con el termómetro que está en el calorímetro. Ahora, un punto importante. Luego que vacíen el beaker, tienen que pesar el beaker vacío. Que ya después de que le vacían el agua, tienen que pesar otra vez el beaker. ¿Por qué? Porque les van a tener entonces beaker con agua y beaker después de agregar el agua. Entonces, por diferencia, pueden saber la masa de agua que agregaron. ¿Qué harían? Lo que harían sería básicamente beaker con agua menos beaker después de agregar el agua. ¿Ok? Eso es para tomar en cuenta que siempre hay gotitas de agua que quedan pegadas por las paredes del beaker. ¿Ok? Entonces, por eso lo hacemos así, lo hacemos por diferencia. Lo importante es que para saber el agua que agregaron, lo que hacen es beaker más agua menos el beaker después de agregar el agua. Ujú. Entonces, muy bien. Ya tienen entonces una parte del procedimiento. Ahora viene la otra parte. De nuevo, en otro beaker, ujú, que haya sido prepesado por si acaso, ujú, vamos a agregar otros 20 de agua. Pero esta agua es agua ligeramente caliente. ¿Ok? ¿Cuál es el agua ligeramente caliente? Es el agua que está en la plantilla. ¿Ok? A 100. Este es el agua que está ligeramente caliente. ¿Ok? Entonces, tienen otro beaker prepesado y en ese van a agregar alrededor de 20 de agua en la plantilla C. De nuevo, lo importante es la masa. ¿Ok? Entonces, una vez que tengan esa masa de agua con beaker, se llevan este beaker rápidamente, abren la tapa, vacían el agua, lo tapan y de nuevo observan los cambios de temperatura. ¿Ok? Eso tiene que ser rápido porque esta agua, una vez que la saquen del beaker que está calientito, va a empezar a perder calor. ¿Ok? Entonces, si tarda mucho tiempo pesándolo, tarda mucho tiempo yendo a donde está el calorímetro y en agregarlo, ya ahí perdieron un bombazo de calor. Tiene que ser rápido. ¿Ok? Tienen que medir esos 20 gramos rápido, irse soplados a donde está el calorímetro, abrirlo, echar esta agua caliente, taparlo y empezar a observar el termómetro. ¿Ok? Tienen que observar hasta el momento en que el termómetro, ¿ok? Tienen que buscar la T donde no cambie la T otra vez. Van a esperar el termómetro, van a observar el termómetro y van a esperar el momento en que ya no cambie la temperatura.
¿Ok? Ese momento apunta a la temperatura final. ¿Ok? Ahora, esa temperatura final va a ser la temperatura final de todo el sistema, del calorímetro, del agua fría, del agua tibia, la temperatura final de todo el mundo. ¿Ok? La temperatura inicial, pues es de cada una por aparte. La del agua ambiente, pues la temperatura inicial es la temperatura ambiente. ¿Ok? Ahí la midieron básicamente a los 2 minutos. ¿Ok? La del agua que está tibiecita, la temperatura es, di, la que sea que ustedes tengan apuntadas, después de medirle ahí la temperatura con un termómetro en algún momento. ¿Ok? Es un punto importante. No olviden medir la temperatura del agua ligeramente tibia. ¿Ok? Porque vean que nunca la midieron en la parte de calibración de termómetros. Entonces, en algún momento, antes de irse al laboratorio y botar esto, miden la temperatura de este baño tibio, ¿ok? Porque esa es la temperatura que utilizan inicial ahí. Y la temperatura final de todo el mundo, ¿cuál es? Esta que tienen acá, ¿ok? Una vez que mezclan ambas aguas y esperan a que deje de variar la temperatura, ¿ok? La temperatura donde deja variar todo es la temperatura final de todo el mundo, ¿ok? Otro punto importante, no olviden ir y medir la masa de este beaker después de vertir el agua, porque no, tienen que calcular por diferencia cuánta agua añadieron, ¿ok? Entonces tienen el beaker con agua tibia, tienen el beaker después de agregarla. Por diferencia, sacan el agua tibia que agregaron. ¿Ok? Y ahora sí, luego que hacen todo eso, pueden botar el contenido y secarlo. No hace falta lavarlo porque nada más le agregaron aguas. ¿Ok? Se hace por duplicado, como todo lo que se hace en ese experimento, pero vean que sí, es un procedimiento más tedioso porque tiene como más cositas para medir. ¿Ok? Ahora, de nuevo, esto está aquí. Recuerda, este balance está acá. La idea de calibrar el calorímetro es obtener esa capacidad calorífica del calorímetro, ¿ok? El valor que le dice cuánto calor gana o pierde el calorímetro durante la medición. Involucra el agua que está fría y el agua que está tibia, ¿ok? Ahora, ¿qué ocupan para cada caso? Ocupan las masas de agua que están agregando, por eso la sacan por diferencia, los CPs de esas aguas, aquí está el dato, 418, y los deltas, ¿ok? Los deltas siempre son final menos inicial. Ujú. Ahora, vean que aquí arriba está el delta del agua fría. Entonces va a ser la temperatura final menos lo que sea que fuera la temperatura ambiente. ¿Ok? Que está el delta T del agua caliente. Final menos inicial. ¿Ok? Final menos la temperatura que ustedes hayan medido ahí en el beaker, en la plantilla. Este delta T que está aquí es el delta T del calorímetro. ¿Ok? Va a ser final del calorímetro menos inicial del calorímetro. ¿Ok? Y usted dirá, pero yo nunca medí la temperatura inicial del calorímetro. Si la midió cuando se le agregó el agua a temperatura ambiente y esperó 2 minutos. ¿Ok? Esa temperatura es la temperatura inicial del calorímetro y el agua a temperatura ambiente. ¿Ok? Todo está debidamente rotulado para su conveniencia. Y esos son los procedimientos del experimento. Vean que es un procedimiento larguillo, ¿ok? Por eso lo hacemos por lado de mesa y tratamos de tener al menos unas 2 parejas o parejas y tríos por lado de mesa, ¿ok? Para que haya bastantes manos para que puedan hacer todo lo que tienen que hacer, ¿ok? Igual, si tienen dudas, ahí me indican a mí o a su asistente. Y por el momento eso sería. Ahí más bien, muchas gracias y nos estamos viendo.